Buenas tardes a todos y todas quienes se han sumado hoy a nuestro teatro, foro online, conversatorio, arte, género y educación. Es un verdadero placer tener las invitadas que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Amanda Cortés, soy investigadora del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, y hoy quiero darles la bienvenida a nombre de nuestro director, el profesor Alexander Rubio Álvarez, y desde la Escuela de Maestros y Maestras que Investigan e Innovan del IDEP, a este teatro, foro online, conversatorio en Brujas, arte, género y educación en el marco de la celebración del Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, conmemorado el pasado 28 de septiembre. Esta es nuestra segunda actividad en torno al tema, a un tema que es bastante polémico, que es un desafío también para las escuelas, para la educación, y que hoy nos congrega en torno también al arte. Para conversar sobre estos asuntos, la presencia de la profesora Stephanie Parra Ordóñez de Valdés. Ella es maestra del Colegio La Toscana Lisboa, de la localidad de Suba, y profesora universitaria en la Universidad Pedagógica Nacional. También es integrante de la red Guaque Tejidos en Red, quienes son los líderes de la realización de este evento. Y la profesora Steffi es investigadora además en temas de género y subjetividades sexuales en la escuela, cursando su doctorado en educación, ¿verdad, profe Stephanie? Bienvenida. También le doy la bienvenida a Jessica Corpas Figueroa, feminista, afrocolombiana, migrante, trabajadora social, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Bienvenida, Jessica. Igualmente nos acompaña la maestra Marlene Cuestas y Fuentes, doctora en educación, con maestría en educación y estudios en filología e idiomas, investigadora y experta en temas de educación, género y escuela, autora y coautora de varias publicaciones, docente de la Universidad Pedagógica Nacional también y de la Secretaría de Educación del Distrito, dinamizadora de otra red de docentes, la red de docentes para la equidad de género en la educación en la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, Claudia Palacios, periodista, escritora, reconocida por su trayectoria en diferentes medios de comunicación audiovisuales y escritos. Vale la pena mencionar su paso por la dirección de Canal Capital en el 2016, su experiencia de 10 años en CNN en español, así como su paso como directora y presentadora de Noticiero Tu Mundo Hoy y el programa de entrevistas Mejor Hablemos de City TV y El Tiempo TV. Además, su rol como escritora en libros como Te vas o te quedas, Perdonar lo imperdonable y en Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, libro que inspira la obra teatral que hoy veremos y que será el telón de fondo para dialogar sobre género, derechos sexuales, reproductivos, educación, entre otros temas. Como pueden ver, las mujeres que hoy nos acompañan han estudiado, explorado, analizado, narrado los temas de género, subjetividades sexuales, feminismo en la escuela, así como en textos y contextos periodísticos y teatrales. El propósito de hoy, entonces, es socializar, además, los avances de los derechos sexuales y ¿Y la reproductivos escuchas? en la escuela, igual las apropiaciones, progresos y desafíos del Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de Género, lo llamamos PETIG, en el contexto escolar. Así pues, reitero mi saludo de bienvenida y mi agradecimiento por el interés en conocer, profundizar, escuchar y sobre todo apropiar estos temas que cada vez son más protagónicos y, como les decía, desafiantes en la educación. Y para ello, qué mejor que la profe Steffi nos brinde un breve contexto de este evento. Profe Steffi.
Aló, ¿me escucho? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Para mí es un gusto contar con la participación de ustedes en este espacio que hemos denominado En Brujas, Arte, Género y Educación. Este espacio, digamos que ha sido pensado con el objetivo de reflexionar sobre los retos y alcances de la transversalización del enfoque de género en los contextos educativos, como bien ya lo decía Amanda, y de ahí que esta oportunidad de trabajarlo desde el IDEP como un instituto que se ha dedicado a trabajar también de manera significativa estos temas en los escenarios escolares, pues también nos traiga hoy a este espacio. Hoy tenemos un espacio muy importante con la reconocida periodista Claudia, quien nos acompañará más adelante en la presentación de su obra En Brujas, al que le daríamos paso en unos minutos. Pero antes de esto, pues la idea es que podamos poder contextualizar eh, la importancia también de estos temas en los escenarios educativos, que también será desarrollado más adelante en nuestro conversatorio, en el que, como ya se ha indicado, pues van a participar la maestra Marlene Cuestas, Jessica Corpas y quien les habla también como quienes de alguna forma hemos estado trabajando en este tema. Antes de dar paso a la obra y el conversatorio, quisiéramos también contextualizar este deseo de hacer la presentación desde el arte, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las apuestas que tenemos desde la red UAC Tejidos en Red, a quienes sabemos que están por ahí viéndonos en este momento. Esto tiene que ver con la relación que hemos vinculado desde nuestras apuestas investigativas, desde la investigación basada en artes, y cómo esto termina aconteciendo desde las escuelas y termina permitiéndonos hacer un ejercicio de sensibilización alrededor de estos temas. Sabemos que además de todas estas políticas públicas y demás documentos que han permitido soportar y avanzar en la igualdad de género en los escenarios educativos, pues es desde la sensibilización y desde el pasar por los cuerpos que podemos lograr de alguna forma disminuir estas brechas eh, de género, ¿no? Uno de los avances, como ya lo decíamos, en estos retos y en este reto de la igualdad de género tiene que ver con el PETIC. Este PETIC, a pesar de haber sido diseñado desde el año 2014, pues todavía sabemos que tenemos muchas dudas y de hecho en muchos colegios este tema no se habla con mucha frecuencia. Este plan educativo por la transversalización de la igualdad de género tiene una proyección hasta el 2014 y lo que queremos también plantear acá es este espacio o este documento como un mapa que nos permita avanzar en la reflexión y la acción dirigido al logro de la igualdad de género en el sector educativo, ¿no? Sabemos, como lo decíamos, que este documento, además de representar un mapa normativo también, es el resultado de procesos de caracterización y de sensibilización realizados en diferentes colegios, en diferentes instituciones de la ciudad, de ahí que su construcción y lo que allí está contenido, pues no solamente responde a un trabajo realizado, como podríamos decirlo, desde el escritorio, sino que realmente responde a las necesidades que hemos visto dentro de las instituciones educativas. Creo que desde la práctica y desde la experiencia, digamos que como maestra en las instituciones educativas del distrito, pero también como integrante de la red UAC y como la líder del semillero de género Movimiento Yupi, lo que hemos notado es que la posibilidad de realizar iniciativas en los marcos educativos pues está más allá o debería estar más allá de las iniciativas individuales y colectivas. De allí que hoy asumimos este tema como un tema de necesidad inminente para trabajar en los colegios y qué mejor excusa o qué mejor, más que excusa, qué mejor manera de hacer este trabajo que a través del arte. ¿Qué es la transversalización para la igualdad de género? Bueno, cuando hablamos de la transversalización de la igualdad de género, hablamos que no se trata de un fin en sí mismo, sino que obedece a unas estrategias que permitan la igualdad en diferentes escenarios. Digamos que parte desde la plataforma de acción de Beijing, realizada en el 95 y que hasta la fecha pues busca seguir generando estrategias para poder disminuir
y buscar la eliminación progresiva de desigualdades de género. Este plan entonces se diseña con dos objetivos claves que están centrados en las dos dimensiones propias de la educación, que serían la dimensión educativa y la dimensión organizacional, y esto un poco para que veamos el panorama que implica la transversalización del enfoque de género, y esto pensando no solamente en las instituciones, sino también en el nivel central, como la necesidad de generar presupuestos sensibles al género, la necesidad de invertir en acciones afirmativas que permitan el avance hacia la igualdad de género. Plan se desarrolla a partir de dos principios fundamentales, que es la interseccionalidad y la interculturalidad, y creo que esto también lo vamos a estar viendo en el marco de la obra que hoy nos presenta Claudia Palacios, y tiene que ver con reconocer también el lugar de las mujeres desde sus diferentes lugares de enunciación y de las maneras en que diferentes formas de opresión han ido influyendo en sus construcciones de subjetividad y en sus relaciones con el mundo mismo. Máxime cuando en nuestras instituciones educativas tenemos personas, niños, niñas, jóvenes que están o vienen de diferentes territorios de nuestro país, y de allí la importancia de asumir y comprender este tema desde estos principios. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, desde la dimensión educativa y la dimensión organizacional se plantean diferentes estrategias y diferentes puntos a trabajar, pero acá quisiera centrarme en la importancia de reconocer, por una parte, dentro del escenario educativo, esta concepción y esta configuración de las ciudadanías y el aporte a la participación política por parte de las mujeres, niñas y jóvenes, ¿no? Y hago un énfasis en este tema porque creo que también es una de las apuestas que se propone desde la obra que vamos a ver, y es cuál es el lugar que ocupan las mujeres desde el ejercicio político, y desde allí qué estrategias desde los escenarios educativos empezamos a motivar para que sean más las mujeres que desde un enfoque de género y conscientes de estas brechas de género pues puedan actuar en los escenarios educativos. También la importancia de trabajar desde los currículos estudiantiles, y allí en esos currículos cómo empezamos a cambiar estos discursos de saber poder que han sido configurados desde unas miradas profundamente patriarcales y machistas, ¿no? También la importancia de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y esto también pensando en una realidad que nos acontece, y es también poder salir de este binarismo de lo femenino y lo masculino y poder asumir con las estrategias pertinentes la diversidad sexual y las diferentes identidades sexuales que también acontecen en la escuela. Este trabajo también desde la dimensión organizacional también contempla el lugar de las maestras, y creo que ese también es un tema importante a tener acá en cuenta, y es cuál es el lugar de las maestras dentro de las instituciones educativas, y esto también reconociendo que, entre otras cosas, sabemos que el sector educativo está conformado en su mayoría por mujeres. Sin embargo, esto pareciera no ser un factor relevante a la hora de pensar las acciones de favorecimiento, más bien de reconocimiento también dentro de los escenarios educativos, y en este vínculo con la relación educación, cultura y educación, cuidado, ¿no? Entonces, sin duda cada uno de estos componentes en los que no me voy a detener, pero sí les voy a hacer la invitación a que lo revisen, son herramientas, en últimas, que han sido legitimadas desde la resolución 800 de 2015, y digamos que los planteamos acá como una estrategia también para que desde las instituciones y quienes trabajan, porque sabemos que la mayoría de las grandes avances en este tema está encarnado en mujeres, maestras, maestres también que han venido trabajando este tema de manera significativa en las escuelas, que puedan encontrar aquí también una ruta que les permita avanzar en este tema, ¿no? Cabe señalar que todo lo que está allí escrito solo tiene una posibilidad en tanto las comunidades educativas se sensibilicen y actúen alrededor de este tema. Si las violencias de género, las transformaciones de roles y estereotipos, las transformaciones curriculares, los presupuestos, no pasan por el cuerpo y la conciencia de quienes hacemos la escuela, pues este tema seguirá siendo un tabú. De ahí que el arte sea una manera
de trastocar nuestras construcciones culturales, y digamos que allí desde la experiencia propia y gracias entre otras cosas al trabajo elaborado con la red de la que hago parte y con la que hoy organizamos este evento en compañía o en apoyo con el IDEP, la experiencia propia de sensibilizar a través del arte, de poder romper estas construcciones culturales que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, no solamente desde la creación, sino también desde la investigación basada en artes como uno de los ejes centrales de este ejercicio, y desde la creación artística sea un camino pedagógico para abordar y transformar las realidades alrededor de este tema. Es así entonces, como dejo una pregunta abierta que seguramente vamos a estar resolviendo durante el conversatorio, y es cómo avanzar en la transversalización de la igualdad de género desde los diferentes roles que ocupamos en los escenarios educativos y en el país en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es ese? Porque siempre pareciera que hay un deseo, o más bien una tendencia a encontrar también en el otro o en la otra la responsabilidad, pero también desde los roles que ocupamos como directivas docentes, como directivos, como instituciones de investigación, como el IDEP, como la Secretaría de Educación. ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos alrededor de la igualdad de género, no? Con esta pregunta, y es así como voy a darle paso pues a la expresión artística que nos convoca el día de hoy, y es nuestra obra En Brujas. Así que quisiera darle entonces la palabra a nuestra invitada especial, Claudia Palacios, para que nos haga una introducción a este maravilloso trabajo que estoy segura que va a aportarnos también desde la escuela a pensar formas de transformar realidades y avanzar en la disminución de brechas de desigualdad de género. Muchas gracias. Stephanie, Querida, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por haber considerado que la obra de teatro podía ser una herramienta útil, y entonces por haber promovido que este grupo tan valioso de profesoras y profesores la vea. Y por supuesto también gracias a Amanda por ese trabajo mancomunado que ha hecho contigo para que estemos acá reunidas. En Brujas, lo que vamos a ver en Brujas en versión teatral es eh, el resultado de un proceso. Ese proceso empezó con mi deseo de escribir sobre temas de género en el periódico El Tiempo, cuando empecé a escribir la columna hace unos 4 años, y muy rápidamente me di cuenta de que para hablar de esto y hablar bien había que estudiar. Entonces me metí a estudiar la maestría en género en la Universidad de los Andes, que todavía no la he terminado porque tomo como de a una o máximo dos materias por semestre. Y ese conocimiento que fue adquiriendo, y pues también el que adquiría al hacer mis columnas, porque las trabajo mucho y leo mucho antes de hacerlas y consulto muchos datos, me llevó a decidir que ya tenía el tema para hacer mi tercer libro. Y este libro, pues dije, bueno, yo cómo puedo aportar desde lo que yo soy, que es el periodista, a algo sobre lo que ya muchas mujeres y muchas personas han hecho aportes desde hace décadas, y en Colombia específicamente pues tenemos mujeres muy valiosas en ese sentido. Ahí concluí que mi aporte era poner las historias de mujeres cercanas a nuestra realidad colombiana en un libro, hacer unas entrevistas. Entonces fueron más de 80 entrevistas, mujeres muy diversas entre ellas, mujeres campesinas, maestras, artistas, humoristas, políticas, empresarias, amas de casa, mujeres de la comunidad afro, mujeres empleadas del servicio, por ejemplo. O sea, toda una gran diversidad que me permitiera a mí mostrar, entre muchas otras cosas, o más bien que me llevó a muchas conclusiones, entre ellas que las mujeres, independientemente de cuál sea nuestro estrato socioeconómico, cultural, nuestro contexto, nuestra ideología, no estamos blindadas de sufrir discriminaciones y violencias simplemente por el hecho de ser mujeres. Ahí hay algo transversal. Y también otra de las grandes conclusiones del libro fue: necesitamos a todos los géneros, a los hombres y a otras mujeres y a la comunidad LGTBI en esta conversación, porque si seguimos trabajando esto como un tema de mujeres, pues realmente no vamos a poder avanzar. Este realmente es un tema de toda la sociedad. Cuando tengo estas conclusiones y cuando tengo este libro, digo,
¿Cómo hago para que me escuchen no solamente las personas que ya están sintonizadas con el tema, sino también quienes son resistentes a él, quienes dicen, ese no es asunto mío porque yo no soy mujer, o ese no es asunto mío porque a mí nunca me han discriminado, o yo no quiero estar ahí porque me parece que ese es un tema de unas señoras que no me las soporto, que son todas radicales, histéricas, hiperfeministas, que odian a los hombres, que no quieren tener hijos, que van a acabar con la familia y que no se maquillan. Entonces, ese estereotipo está ahí, desafortunadamente. Tenemos que, quienes trabajamos con eso, tenemos que, así nos sepa mal eso, pues tenemos que entender que eso es parte de la realidad y de los retos de trabajar en este tema. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hago? Porque si yo saco este libro, solamente lo van a querer leer las personas que ya estamos sintonizadas con el tema. Y yo necesito que otras personas que no están sintonizadas con el tema lo lean, a ver si las volvemos parte de esta conversación. Ahí es que decido hacer una obra de teatro. Por supuesto, no la hice yo sola porque yo no soy actriz. Yo estudié actuación por allá lejos cuando era muy jovencita, pero pues desde luego que no soy actriz. Y entonces, bueno, conocí un equipo muy valioso de actores y actrices y con ellas, con una de ellas creamos el guión de la obra en conjunto y luego ella fue la directora de la obra y yo me lancé a actuar en la obra como yo misma, ¿no? Nada del otro mundo, pero ahí me metí. Y me sentí feliz porque alguna vez quise ser actriz, entonces me sentí que cumplí una de mis metas de la vida. Y bueno, eso salió muy bien. Yo tenía mucho susto porque pues la gente de pronto iba a pensar, esta señora, ¿qué le pasó? Ya va a dejar el periodismo, le llegó la crisis de los 40 y entonces se volvió loca, ¿no? Y entonces, pero me envalentoné porque el día del lanzamiento de la obra se cumplieron los objetivos que yo tenía. El primero era que la gente quedara invitada a reflexionar, que quedara pensando que había algo en su propio ser, en sus propios comportamientos, que quizá debía mejorar, revisar, cambiar. Y segundo, que esa invitación fuera chévere, o sea, que no se sintieran atacadas, juzgadas las personas ni nada de eso. Como se cumplieron esos dos objetivos, yo dije, bueno, pues entonces yo voy a empezarles a decirle a las empresas y a los colegios y a las universidades que aquí está este material y que pues si lo quieren contratar, que lo contraten. Y eso iba muy bien hasta que empezó la pandemia y por supuesto todo se canceló. Y ahí fue que dije, bueno, pues tengo que seguir encontrando la manera de dar este mensaje y pedimos todos los permisos, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Económico, etcétera, y pudimos grabar la obra y digitalizarla y meterle unas herramientas de interactividad. Ya con la obra así, que es la que vamos a ver a continuación, he podido llegar a mucha gente. Obviamente la virtualidad tiene eso de bueno. Está la limitante, por supuesto, de que la señal de internet tiene que ser muy buena porque es un material pesado. Y para mí es un privilegio enorme poderle mostrar la obra a ustedes porque ustedes, pues, si la consideran útil, podrán ser unas personas que usen este material con sus estudiantes y con sus comunidades educativas. Así que ahí está, para que la disfruten, para que la analicen, para que la conversemos cuando acabe la obra. Así que Stephanie o Amanda, vuelvo con ustedes y ya nos dirán qué sigue. Claudia, muchísimas gracias. Vamos a ver todos los personajes que están en la obra. Cada uno identificará, ¿cierto? Pero hay unas preguntas allí en la obra que vale la pena, no sé, profe Steffi, si las vamos dejando en el chat también, que tiene que ver, por ejemplo, con qué es el feminismo, pueden los hombres ser feministas, cuál es el impacto de la inequidad laboral en la rentabilidad de las empresas, tanto para hombres como para mujeres, la baja participación de las mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología, es otro tema que nos muestra la obra, cómo convocar a más hombres y mujeres a apostarle a la equidad de género. El machismo le hace daño a los hombres, con esa me divertí muchísimo, además porque me rajé en las preguntas, en buenas partes de la pregunta. Estereotipos sobre la sexualidad femenina, también me di cuenta que tenía más de uno. En fin, yo creo que eso es parte de lo que entonces vamos a ver en la obra y también vamos a interactuar. Hay un momento en el que vamos a estar haciendo un pare, nos vamos para el chat y ustedes van a contestar estas preguntas que aparecen allí en la obra. Entonces,
Federico, Estefa, podemos poner entonces la obra. Cerremos cámaras y dejamos para que puedan también se reciben aplausos por el chat, por supuesto. Bien, esta es la obra En Brujas, la obra teatral de Claudia Palacios, que nos cuenta a partir de su proceso de formación posgradual, ¿no? De la maestría. Para eso también sirve el conocimiento que se produce en estos niveles de formación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo, como la profe Steffi, que no la habíamos visto antes. Y como ven, son varias las preguntas, las inquietudes, las dudas que surgen en esta obra, y para ello queremos empezar el conversatorio. Entonces, por favor, no se vayan, que viene la segunda parte. Yo quisiera empezar preguntándoles a todas ustedes y a todos ustedes qué sensaciones y reflexiones iniciales les evoca la obra. En el caso de Claudia, sabemos que nunca será igual ver una obra, así sea la misma una y otra vez. Los momentos y contextos inciden en su recepción, en la forma como es vista. En el día de hoy, ¿qué sensaciones e impresiones te deja la obra que escribiste? Gracias, Amanda. Bueno, gracias. Veo que están ahí conectadas y con, no sé, hay poquitos hombres, pero entonces conectadas y conectados. Y pues para mí el hecho de que hayan llegado hasta el final, pues indica que al menos hay un interés, un compromiso. Em, Realmente tengo mucha curiosidad de escuchar lo que ustedes opinan de cómo esto puede ser o no una herramienta pedagógica para sus estudiantes, ¿no? Para los perfiles de sus estudiantes, para las edades de sus estudiantes, en los contextos en los que se mueven, porque mi objetivo al hacer la obra, como les dije, pues era poder llegar con este mensaje a personas resistentes, pero también después, cuando por ejemplo decidí meterle las herramientas de interactividad, pues tenía claramente un objetivo pedagógico. Y de hecho, bueno, como estamos haciendo el ejercicio hoy, pues no hay una manera de recolectar una data para entregársela al IDEP, por ejemplo, pero con las empresas que han adquirido la obra, lo que hacemos es que luego de que la den, pues la mayoría de sus empleados, yo entrego los datos de qué porcentaje de personas respondieron a cada una de las opciones en cada una de las preguntas. Y con eso las empresas ya tienen alguna información que les permita entender cuáles son los temas en los que hay que trabajar, si hay que empezar, digamos, de una manera tan básica como por explicar qué es el feminismo o si podemos ir ya a otros asuntos. Entonces, pues obviamente yo me la sé de memoria al derecho al revés, y digamos que siempre me gusta verla, pero ahorita lo que más me gustaría pues es poder recibir de ustedes la retroalimentación sobre si la consideran útil para sus estudiantes y comunidades educativas. Bien, a esa pregunta de Claudia podemos también ir respondiendo por el chat, porque vamos efectivamente a conversar con nuestras invitadas y por supuesto con el público. Por eso se trata de este espacio de foro. Jessica, Marlene, Stephanie, ¿qué sensaciones les deja esta obra? Como maestras, por supuesto, como activistas, como especialistas en el tema. Entonces, no sé si Jessica, puedes prender tu cámara y compartir tus sentires. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que se trata de una herramienta que nos permite, como dice Claudia, acercarnos a diferentes tipos de público y tocar distintos temas con respecto a cuestiones principalmente de género. Siento que hay mucho, es como un abrebocas para arrancar distintos temas y profundizar en distintos temas. Siento que es también una posibilidad para debatir en escenarios que parecieran que está todo dicho, todo reflexionado y todo planteado, pero siento que como docentes también estamos en el permanente ejercicio de interpelarnos frente a la realidad que es tan dinámica y tan cambiante, y es pensar también al género como justamente esto, una cuestión que está cambiando, que ya hablar de estereotipos se nos queda corto porque hay una realidad y unas identidades muy distintas, unas problemáticas cada vez más complejas que nos obligan
a contar con más herramientas para poder sensibilizar, pero además de sensibilizar, dar el siguiente paso, que es ver qué tipo de acciones podemos encarar en nuestras relaciones cotidianas y también en nuestros escenarios laborales y bueno, estudiantiles, para ver de qué manera podemos transformar esa realidad que es tan compleja. Entonces siento que en Brujas es una puerta de entrada para distintos temas y que tiene la versatilidad de hablar en un lenguaje ameno, divertido, y que nos permite también como salirnos de ese lugar de confrontación permanente y proponer como diferentes cuestiones. Me gusta mucho la posibilidad de que sea interactiva, de que tengamos la herramienta de contestar y de ver efectivamente estas argumentaciones que hacen después para desmontar lo que está correcto, lo que no lo está, que también es como, bueno, preguntarnos justamente eso. Finalmente estas preguntas tienen una respuesta como tan acabada. Siento que en nuestra sociedad y con los retos que tenemos es importante poder dar cuenta que son herramientas para seguir puliendo debates, para seguir encontrando nuevos discursos y sobre todo para seguir reconociendo una realidad y una sociedad tan diversa y tan cambiante y tan compleja como en la que estamos. Así que muchas gracias, Claudia. Gracias, Jessica. Profesora Marlene. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. También la veo como una herramienta bastante provocadora para trabajar el tema. Pues es un tema que pues nosotros en Red trabajamos con diversidad de herramientas que producen los docentes. Entonces vemos una herramienta bastante provocadora, de gran valor, muy interesante en el sentido de que refleja unos estereotipos que aún están en nuestras escuelas y en nuestra sociedad, y que además muestra pues cómo podemos como avanzar o cómo podemos mover estos estereotipos, y nos generan esas reflexiones sobre esos estereotipos. Entonces, considero una herramienta valiosa, además de las voces de las mujeres, reconociéndolas en sus lugares y sobre todo la diversidad de voces que alcanzan a aparecer en la obra. Lo pensaba en el momento que la estaba viendo, lo pensaba de pronto pues para el profesorado. Es una herramienta muy útil y para trabajarla con el profesorado. En el caso de los niños y las niñas, tendríamos que pues mirar algunas adaptaciones, no sé, un poco en las preguntas, y otra cuestión que pues me genera ahí un poco, no sé si decirlo así, como de algo muy complejo, tomarla desde lo de la religión, porque pues estos temas también son bastante polémicos, y sobre todo pues la escuela, que pretende ser una escuela pues laica, la del sector público. Entonces es como lo que vería como para poder adaptarlo como una herramienta bastante provocadora para trabajarla con nuestros niños y niñas y en nuestras escuelas, en aras de seguir en ese trabajo de transformar esta escuela sexista e ir trabajando y reflexionando sobre la equidad de género. Dejo ahí. Muy bien, gracias, profesora Marlene, profesora Steffi, para cerrar y abrir el bloque. Bueno, yo creo que de entrada, creo que hay un ejercicio importante en poder hacer esa caracterización de cada personaje. Yo creo que esa definición de estos roles nos permiten hacer estos contrastes frente a las comprensiones que se tiene alrededor de las categorías de género. Y creo que hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es poder arrancar desde estas construcciones del lenguaje que parecen tan naturales en nuestro cotidiano, pero que a la hora de empezar a complejizarlas y empezar a identificar, hay una parte que me encanta de la obra, y es cuando se habla del lenguaje sexista, y es cuando aparece este clásico, ¿no?
de los y las, pero entonces millones y millones, y creo que allí desde este ejercicio que parece cómico empieza a construirse toda nuestra cultura alrededor de las categorías de género, ¿no? Y entonces es muy común, al menos desde la experiencia también como maestra de aula, y es que cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y el posicionamiento de, del personaje que está interpelando todo el tiempo, y es que cuando hablamos de estos temas en la escuela casi que siempre tenemos esa sanción encima, ¿no? Y es el señalamiento de quién es la feminista, de quién es la que está tratando de imponer una ideología de género, pero lo que no nos damos cuenta es que es en la práctica cotidiana que tenemos que ir transformando estos comportamientos que no son naturales, ¿no? Y creo que volver a ponerlos en reflexiones es clave, y creo que eso lo logra la obra, y bueno, seguramente vamos a seguir ampliando estas ideas más adelante, pero de entrada creo que este ejercicio de poder o esta potencia también del arte en poder permitirnos representarnos o sentirnos identificados, identificadas dentro de los personajes, y sentir que esto también atraviesa nuestro propio cuerpo, insisto, pues ya es un gran alcance en términos de la sensibilización, que también, como lo planteaba Jessica, nos invita ya a generar acciones concretas. Digamos, es un poco después de ver esto, después de sentirnos sensibilizadas, ¿qué hay que hacer, no? Y creo que es clave ese espacio. Ya que la profe Steffi hablaba del lenguaje, cómo salir de la caricatura de ese lenguaje incluyente y reivindicar realmente su importancia en el camino hacia la equidad de género. Y si quieren empezamos por la profe Marlene, luego Claudia, luego Jessica y finalizamos nuevamente con la profe Stephanie. Bueno, bueno, lo del lenguaje es importantísimo. No sé, siempre lo he considerado así, porque igual el lenguaje nos ayuda a, pues a configurar esas realidades y a expresarlas, y sobre todo en la escuela que estamos construyendo subjetividades, es importantísimo. Como lo expresa la obra, sí, no es el único desafío, pero debe estar dentro del trabajo que se hace de enfoque de género y el trabajo que se hace para transformar la escuela. Es importante incluir el lenguaje. Es igual, siempre como desde Vygotsky, el lenguaje pues no puede ir sin el pensamiento. Entonces, si nosotros admitimos eso, pues tenemos que admitir que necesitamos usar el lenguaje inclusivo en la escuela. Pues hay mucha polémica alrededor, hay muchos argumentos que dicen que pues eso no va a garantizar el estado en que nos encontramos las mujeres de discriminación, pero tampoco lo podemos dejar. Tiene que ser uno de los elementos, así como lo propone la obra, importantísimos que nos van a ayudar a avanzar en ese camino pues que estamos construyendo. Claudia. Sí, bueno, a mí sobre el lenguaje inclusivo me gustaría decir varias cosas. La primera es pensando, por ejemplo, en mi rol, que soy una comunicadora, una periodista, pues tenemos el reto todos los días a toda hora, ¿no? Y por supuesto, cuando uno tiene el reto tan de cerca, se da cuenta de lo difícil que es, porque, o por lo menos lo que yo concluyo, lo que yo he sentido al asumir ese reto es que es fácil entender las posturas que están encontradas. Digamos, es fácil entender que algunos digan eso es harto, eso es absurdo, eso es ridículo, eso no tiene ningún impacto porque, y además no vamos, tenemos que usar la economía del lenguaje, o sea, no podemos estar diciendo todo el tiempo los, las, todas, todo eso, bienvenidos, bienvenidas, ellas, ellos, se vuelve como que la gente se distrae en eso, los que les gusta porque les gusta y los que no les gusta porque se molestan, y entonces los mensajes, digamos, quizá más de fondo de cada una de las situaciones, pues quedan un poco dispersos. Entonces yo entiendo esa preocupación, entiendo que es difícil, o sea, yo, por ejemplo en el noticiero todas las noches, yo siempre trato de cambiar lo que veo que puedo cambiar, que sea como razonable en términos de no
molestar a la gente porque entiendo que eso molesta en algunos aspectos, pero decir, encontrando otras maneras de comunicarnos. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, una noticia que es muy recurrente, los migrantes venezolanos, en vez de decir los migrantes, las personas migrantes, ahí no estamos diciendo pues un género, ahí estamos abarcando todos los géneros. Puede que para algunas personas eso sea los migrantes, porque estamos tan acostumbrados a hablar en masculino que por más que demos como ese lenguaje neutro válido dentro de las reglas hasta ahora de la estructura del español, la gente lo recibe como masculino, pero creo que si insistimos en usarlo, pues vamos a empezar un poco el día que va a llegar un día en que al decir los migrantes, alguien se preguntará, ah, ¿están hablando solamente de los hombres? Porque estaríamos ya acostumbrados a oír hablar de las personas migrantes, ¿ya? Entonces, en esos entornos, digamos, más formales en los que yo me muevo como periodista, eso es lo que yo trato de hacer, encontrar dentro de las reglas del español la manera de hablar de una forma incluyente y ya. En otros contextos, digamos, soy un poco más, ya me doy más la libertad de usar las, bienvenidos, bienvenidas, etcétera, hasta cierto punto, porque en realidad creo que nos quedamos un poco sin herramientas a veces con las reglas del español para poder digamos, que eso fluya y que no se vuelva como una cosa tan densa, si se quiere. Pero yo creo que en la posición en la que ustedes están, que ustedes, los maestros y las maestras, son como los testigos de primera mano de todas esas transiciones de la sociedad, pues ustedes tienen otro tipo de reto igualmente complejo, porque miren, yo en mi maestría me he encontrado, y el semestre pasado tomé una clase con personas mucho menores que yo, y recuerdo una chica que dijo como, porque ella siempre era los, las, les, ¿no? No solamente los y las, sino los, las, les, y todes y todas estas cosas. Entonces decía, es que yo no me siento incluida cuando dicen los y tampoco me siento incluida cuando dicen las. Y se echó toda la argumentación que fue muy interesante de lo que para ella significa como una mujer, perdón, como una persona no binaria, que exista el les. Y yo dije, pues, pucha, pues sí, o sea, si eso es lo que ella siente, puede que haya una persona no binaria de 50 años a la que eso no le importe, pero a las personas no binarias más jóvenes eso sí les importa. Y entonces, pues tenemos que oír y tenemos que hacer algo. Entonces yo creo que estamos en un momento de transición en el que el reto de ustedes como educadores y educadoras y el mío como periodista, que tenemos ese poder tan claro en diferentes ámbitos, es como tratar de hacer esto de manera que todos nos involucremos y tratar de minimizar la resistencia, que es un poco también, como les decía al principio, el objetivo de haber hecho esta obra. Porque yo puedo sacar un libro de entrevistas a mujeres, donde muchas mujeres cuentan unas cosas tenaces que le pasaron que les pasó, y podría ser un libro más de, ah, ahí están los hombres pintados, esta sociedad que no valora a las mujeres, y se acabó la historia. Pero si hago una cosa como la obra de teatro, por lo menos mi intención es que la gente diga, así, los que piensan, ay, qué jartera estas señoras, estas viejas, no sé qué, como que digan, pues no, pero sí tienen razón en algunas cuantas cositas, ¿no? Entonces ese es el reto, es como, no se lo podemos embutir a la gente a la que esto no le gusta de una manera que, perdónenme la expresión que voy a usar, como que las haga vomitar, ¿no? Creo que tenemos que darles una cucharadita dulce, no una cucharadita amarga que las haga tener más resistencia al tema. Ese es como yo creo que deberíamos asumir el reto. Muy bien, Claudia. En pedagogía lo llamamos, acudiendo a la historia del método simultáneo, que es cambiar la letra con sangre entra y la labor con dolor, a se casan más moscas, más abejas con miel que con vinagre. Eso nos lo ha mostrado la historia de la pedagogía. Bien, y la intervención de Jessica, ¿verdad? Para que finalice Stephanie con este bloque y comencemos a hablar con quienes están en el público. Los invitamos también a abrir las cámaras, es importante vernos,
en este diálogo, si no se les cae la red, por supuesto. Entonces, bienvenidos también los rostros. Jessica. Bueno, Amanda, gracias. A mí me gustaría como partir también por el hecho me planteo como algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué la resistencia al lenguaje? A ampliar el lenguaje. ¿Quién se resiste? ¿En qué nos beneficia cambiar o no cambiar? ¿A quiénes beneficia mantener el lenguaje con el genérico masculino? Siento que a quien beneficia es a un sistema y a un tipo de ordenamiento que es justamente al que le estamos debatiendo, al que le estamos intentando torcer el camino, porque no nos sentimos representados y representadas allí. Y eso me parece sumamente importante. Como sabemos, pues el lenguaje construye realidad, y en tanto no mencionemos, esa ha sido una lucha, digamos, histórica de los feminismos, el reconocimiento por el lenguaje de las mujeres, pero ya Claudia lo mencionaba también. Hoy por hoy también sigue habiendo una disputa para que nos nombren, pero por otra parte, o no, ni siquiera por otra parte, sino a su vez y en paralelo, hay una disputa también de identidades trans e identidades no binarias o no binarias por ser nombradas. Y eso es algo que, si bien es complejo, es algo que es posible. Eso es importante que lo tengamos presente, es algo que es posible, no es algo que está allá afuera. Y a mí me pasa algo muy interesante con el lenguaje, o pienso algo que a veces pareciera que estos cambios al respecto del género, de los feminismos, están en manos del Estado, de las instituciones, de la sociedad en general, y no nos sentimos como con las herramientas para poder hacer esas interpelaciones y esas transformaciones en lo cotidiano. Pero con el lenguaje pasa algo distinto, porque con el lenguaje sí podemos interpelar, el lenguaje lo podemos utilizar como una herramienta para debatir, para abrir reflexiones, para discutir el por qué estoy hablando así con mi familia, con mis amistades, en la escuela, en los escenarios laborales. Y es interesante, pasa que también es un proceso pedagógico justamente de que empecemos a buscar también nuestro propio posicionamiento al respecto, de si avalamos o no avalamos tal o cual lenguaje. Y si finalmente lo que nos parece más fácil es avanzar con el genérico masculino, pues seguramente este no es el camino de la equidad de género, porque no es una arandela más. No es que haya una lucha más. Siempre se dijo, por ejemplo, que, no sé, en la lucha de clases era primero que la lucha de género, porque si nos metíamos con la equidad de género, entonces íbamos a desviar el horizonte de otras luchas más importantes, ¿no? Y esto pareciera que es lo mismo. O sea, poner como jerarquías también al tipo de acciones que debemos implementar, creo que no nos ayuda. Creo que podemos hacer muchas cosas en el camino, y el lenguaje es una de las acciones muy concretas que sí podemos llevar adelante, que sí podemos llevar a la práctica, que nos involucra también como sujetas que transformamos realidad, y creo que eso es muy importante. Creo que en lo cotidiano podemos influir hablando con un lenguaje que represente a mucha más población. Y creo que si bien es más complejo el camino de la ampliación de derechos y de reconocimientos, es un camino pues al que estamos invitades a avanzar, porque por allí es. Si nos quedamos con que no, pues es que no me gusta y no está bueno, y entonces seguimos hablando de los por el resto de la vida, pues es un camino que en mi criterio es un camino fácil, y es un camino que no reconoce y que no amplía derechos. En esa línea siento que el tema del lenguaje no es un tema menor, no es una arandela, y justamente es una de las aristas en las cuales sí podemos influir en la sociedad en general. Así que, bueno, es una invitación a que nos pongamos también como en esa sintonía, no siempre en esa onda de confrontación, porque yo sé que la confrontación desgasta, muchas veces no sirve para construir otros puentes, otros acuerdos, pero sí en habilitar esa posibilidad, y bueno, también en darnos esa posibilidad de empezar a transitar por otras maneras de comunicarnos y de explorar. Hay múltiples caminos y múltiples herramientas de las que podemos echar mano. Así que eso, Amanda. Gracias. Profe Stephanie, antes de pasar, digamos, a este tema de los estereotipos y de las violencias simbólicas, que nos hacen también un comentario en el chat, escuchar su postura
frente a este tema del lenguaje incluyente, y la profesora Amalfi ha levantado la mano y quisiéramos también escucharla luego de la intervención. Bueno, yo creo que el tema del lenguaje es un tema central. Creo que también lo planteaba Marlene en algún momento y es también desde las ciencias sociales y desde la pedagogía misma sabemos que el lenguaje construye realidades y esto no es algo menor, ¿cierto? Esta construcción de realidad también se hace en términos o en unos contextos muy concretos que nos han de alguna forma llevado a pensar esta aparente neutralidad del lenguaje, ¿no? Y esto también tiene un impacto importante dentro de los currículos y dentro de las relaciones saber-poder que se dan en la escuela. Es decir, también a la luz de este lenguaje masculino, este lenguaje masculinizado, pues también se han ordenado y se han definido las maneras en que se enseña y las historias narradas dentro de la escuela que están ligadas casi siempre a esta historia narrada por los hombres, ¿no? Entonces creo que más allá de ponerlo como un asunto secundario, pues es prioritario tenerlo en cuenta dentro de nuestras relaciones y por supuesto esto implica una interpelación permanente a lo que decimos y yo creo que es totalmente válida, ¿no? Creo que en esta lógica también de hablar desde un ejercicio mucho más consciente y en eso desde las pedagogías críticas y desde el ejercicio pedagógico nos hemos dado una apuesta importante, una pele importante, porque también lo que pasa por lo que decimos, pues no sea algo que se da simplemente, que se da sin más, sino que tiene que ver con todo un proceso de conciencia alrededor de lo que decimos. Y creo que también es importante un poco desmontar esa idea que digamos, uno lo puede ver incluso ahora mismo en las redes sociales que están regulando casi que la vida de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes, que esto para mí ha sido decía yo en algún momento, una cachetada de realidad, porque es que esto no está pasando afuera, es decir, las personas, personas en tránsito, personas no binarias, están dentro de las escuelas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con estas reflexiones que tenemos alrededor de estos temas? Cuando la primera opción o la primera respuesta que nos dan cuando les preguntamos qué es lo que necesitarían de la escuela es una cosa tan elemental como que nos nombren como corresponde. Y esto que parece menor para la mayoría es una cosa significativa para esas personas que están allí dentro del proceso educativo. Y creo que también es importante desmontarnos, como venía diciendo, de esta lógica un poco centrada en la Real Academia. A mí eso me cuestionaba mucho porque justo la Real Academia sacó el año pasado un informe muy interesante sobre el lenguaje sexista y lo que mostraba este informe es que pues justamente la Real Academia ha tenido que ir modificando muchos de sus significados dentro de su propio diccionario, ¿no? Pensemos que antes el concepto de alcaldesa se le designaba, era a la esposa del alcalde, ¿no? Y esto ha venido cambiándose justamente por los transformaciones que ha tenido la sociedad. Entonces, el lenguaje lo construimos las personas, el lenguaje no está por encima de una construcción hecha, realizada por personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el lenguaje también se ajusta a las nuevas realidades que vivimos y a estas apuestas y estas luchas también ganadas desde diferentes escenarios, ¿no? Yo les recomendaría leer ese informe porque es muy interesante encontrar cuántas palabras están allí que han tenido que transformarse justamente al reconocer este cambio de la sociedad. Un poco el argumento allí sería, si no cambiamos las personas, pues el lenguaje no va a cambiar. Muchas gracias, profe Steffi. Al respecto, con el tema del lenguaje, la profe Amalfi, que tiene la mano levantada. Con las buenas tardes, no puedo abrir cámara porque se cortaría la comunicación. Muy interesante, creo que el conversatorio muy entretenido. Comparto muchas de las cuestiones planteadas por Claudia, planteadas por Stephanie, planteadas por Jessica. Me parece que no debemos olvidar que las cuestiones de género no caen en el vacío, que caen en unos contextos determinados donde hay que mirar también otras discriminaciones y otras injusticias, que como lo decía, creo que Jessica, no debemos andar diciendo qué es más importante o qué es menos importante, sino que
en eso me atengo un poco a la experiencia de mi madre, una mujer negra analfabeta, muy creativa, la creatividad. ¿Sí? Y la creatividad es lo que nos hace, como mostraba Claudia y como muestran cada una, mi compañera Marlene también, a quien saludo, eh, nos hace ver qué es lo mejor en cada momento. ¿Sí? Y el lenguaje es una construcción social, luego no es una construcción muerta, no está dicha la última palabra, ni nunca podrá estar dicha la última palabra frente al lenguaje. Tiene una historia y esa historia tiene unos sentidos de por qué ha sido así y de por qué debemos romper y en qué momentos debemos romper y con qué cada quien en su contexto podrá mostrarlo. Con la obra, por ejemplo, yo en particular veo que hay un tipo de mujer con unas características sociales, con unas características etarias, con unas características socioeconómicas específicas y que hay otras mujeres que no aparecen ahí y que tienen todo el derecho de no sentirse representadas ahí. Pero la interpelación da eso, llega a unas personas y a otras no. Con la economía del lenguaje, me acuerdo mucho que uso mucho esto en mis clases. Bueno, pues si les parece terrible decir todas y todos, pues digan todas, ¿sí? Pero habrá momentos en que, como Claudia dice, ella como comunicadora, pues tampoco se trata de entablar una pelea todo el tiempo. Pero también no hay que olvidar que el feminismo es una apuesta política y que por lo tanto es una lucha cotidiana, como lo trae Stephanie, es una lucha cotidiana que se da en el día a día y que ahí es donde muchas veces esas apuestas dejan más huella. Y nosotras y nosotros y nosotres, o como es difícil la comunicación, pero no imposible, ¿cierto? Y eso hace, y nuestras estudiantes, les estudiantes a veces nos dan sopa y seco. O sea, avanzan a una velocidad increíble porque ellos tienen una plasticidad mental realmente maravillosa. Entonces, a mí me parece que no hay que olvidar los contextos, que son muchos, que son múltiples, que no hay que olvidar las otras discriminaciones que tienen que ver con estas discriminaciones de género y que tienen que ver con nuestras luchas por la equidad de género, por una escuela y una educación no sexista. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver en contexto. Tiene que, en últimas, o debemos, para no tener, sino un deber, digamos, pero también a veces hay que romper con el deber ser. ¿Por qué no jugar a veces a feminizar todo el lenguaje? ¿Sí? ¿Por qué las niñas tienen que decir contestar cuando decimos buenos días niños? Entonces, ¿por qué no decimos todos los días buenos días niñas? Y eso rompe. Y eso se puede hacer en determinados espacios y en otros no. Sí, entonces me parece importantísimo eso, al igual que me parece importante no olvidar la edad, no olvidar la cuestión de la clase social, no olvidar la cuestión de la procedencia. No es lo mismo dónde vives, ni de dónde vienes, ni para dónde vas. ¿Sí? Entonces, es una apuesta maravillosa donde hay que tener en cuenta muchas cosas y para mí la creatividad. Para mí la creatividad, el contexto, la historización, romper con la naturalización en la que nos han impuesto unos deber ser y y por ejemplo la burla. A mí Susan Morris habla de la fatalidad y de la banalidad, ¿no? O sea, de cómo se banalizan determinadas cosas y eso pasa con el lenguaje inclusivo. O sea, a veces se banaliza y se ridiculiza de una manera increíble. Eso que decía Claudia, que a veces a lo mejor llegará el momento en que cuando no digamos las personas migrantes, alguien diga, o digan los migrantes, uno diga, están hablando solo de hombres migrantes. Eso me pasa y le pasa ya a muchas personas. Y yo soy ya una mujer de 55 años de edad. Y esto de entender estas cosas fue posterior a mi formación como historiadora, como diseñadora, eh, y va más allá de la universidad. Me parece que es una apuesta de vida, ¿sí? El feminismo es una apuesta de vida, es en todos los días y no hay por qué sufrirla, es muy entretenida, pero es muy dura, porque es cotidiana y no es contra las demás personas, a veces también es contra una misma, ¿sí?
Es compleja, pero es entretenida, muy, muy entretenida. Les dejo ahí porque suelo hablar más que una persona perdida cuando la encuentran. No, una delicia escuchar. Además, quien quiera pedir la palabra, por favor, nos lo hace saber. Em, ¿Y qué tal si vamos al tema de los estereotipos de género y, y lo que genera en términos también de esas violencias simbólicas, a veces tan naturalizadas, como decía la propia Malfi, y que se nos van constituyendo en prácticas encarnadas que naturalizan esas formas opresoras, ¿no? ¿Cuáles son, según sus experiencias, esos dispositivos, esas prácticas, esos medios que más influyen en la reproducción de esos estereotipos y cómo seguir trabajando y desde dónde para transformarlos? Les hago una acotación. El tema de la coeducación y de la educación no sexista intentó llegar al país en el 92, 93, aquí me corrigen las profes maestras, más o menos en esos años. Y en lo personal y en lo profesional desde el IDEP sentimos que hay mucha resistencia a que se incorpore como un tema de reflexión permanente que transforme las prácticas pedagógicas. Llevamos muchos años intentándolo. Entonces, hablemos de esto de los estereotipos. Claudia, Stephanie, Jessica y Marlene. Bueno, yo ahí quisiera traer a colación algo que escribí en una columna reciente en El Tiempo sobre las canciones de J Balvin y Maluma, las más recientes, pues Gata y Perra respectivamente, que no sé si tuvieron la desdicha de oírlas, porque uno generalmente cuando habla de música dice el placer de oírlas, pero en este caso realmente es una desdicha. Y yo creo que en esos elementos de la cultura, en la música, en las narrativas audiovisuales, en los memes, está buena parte de la raíz de que perpetuemos y perpetuemos y perpetuemos y perpetuemos esto. Y como se hace, es parte tanto de la vida cotidiana, entonces como que no nos parece que no nos detuviéramos a pensar en el impacto que eso tiene y en cómo eso frena, contrarresta o incluso destruye tantos esfuerzos que se hacen desde la academia, los que ustedes hacen en los salones de clase, desde los gobiernos con unas inversiones altísimas para tratar digamos, ¿cómo se llama?, empoderar a las mujeres o de darles como unas eh, rutas para salir de esas situaciones en las que quedan más vulnerables, desde los medios de comunicación quienes trabajamos en este tema. Yo también siento que ese tipo de cosas que son tan masivas, que se vuelven parte de nuestra cotidianidad, destruyen por completo lo que hacemos. Es como que uno cree que en mi caso, pues para decirlo lo personalmente, sacas un libro, haces una obra de teatro, das 1500 conferencias y uno dice, pucha, yo siento que estoy tocando las conciencias de las personas, pero luego sale una canción como estas y oyes que se vuelve popular y que llega al top 10 del continente y que todo el mundo la baila y que se ríe y después peor sale un video que es 1000 veces peor. Entonces es como que tu librito y tu obrita y tus conferencitas, bien, gracias. O sea, ese corazón y esa conciencia que tú creíste que tocaste, es como haber cogido un papel y romperlo y tirarlo a la caneca. Y ahí nos metemos en un debate que tiene que ver también mucho con el periodismo y que yo pues he venido tratando de darlo, pero es muy difícil, que es ¿cuál es la libertad de expresión que debemos defender? Porque por supuesto que estoy de acuerdo con la libertad de expresión y cuando hay opresiones, la libertad de expresión es una garantía para poder visibilizar esas opresiones y generar cambios. Pero en aras de la libertad de expresión hemos avalado fenómenos como eso, o sea, como que cual, cualquiera pueda poner un Spotify, un Apple Music, una emisora radial y encuentre ese bombardeo de frases y de mensajes que van tocando la psiquis y cambiando digamos,
cambiando la manera como apreciamos o como consideramos estos temas. Y perdónenme, me pueden decir que soy una dictadora, pero yo creo que eso no debe permitirse. No podemos como sociedad, si uno está criando hijos, exponernos en aras de la libertad de expresión a que nuestros hijos cuando entran a Spotify estén oyendo semejantes cosas, ¿no? Porque muchas personas podrán decir, sí, pero es que a usted como mamá le corresponde estar al lado de sus hijos y mirar qué es lo que consumen y educarlos para que tengan criterio. Sí, muy bonito, pero eso no es real. Estamos todos con un montón de roles y no tenemos realmente, ni siquiera, no solamente no tenemos el tiempo, a veces no nos damos cuenta de que eso es lo que nuestros hijos están recibiendo, no porque seamos malos papás o porque seamos malos maestros, sino porque ahí está todo tan expuesto que uno no tiene ni la capacidad siquiera de hacer ese monitoreo y de plantear esas limitantes. Entonces, además, contra lo que es sumamente popular, muchas veces lo que dicen los padres y las madres o lo que dicen los y las maestras, pues termina siendo muy harto para esos jóvenes que están consumiendo esos mensajes. Y entonces, pues, en aras de la libertad de expresión, nos tenemos que aguantar eso, para que luego, cuando ya hayan pasado por experiencias de embarazo en adolescente o a temprana edad, cuando ya hayan tenido experiencias de maltrato a sus parejas o ser maltratadas por sus parejas, si empiecen a decir, ay no, qué canciones tan horribles con las que están creciendo nuestros hijos. Sí, por eso es que estamos, y no digo solo canciones, hay muchas otras formas, pero por eso es que justamente tenemos que, a la edad que nosotras tenemos acá, estar viendo cómo reeducamos a la gente que no pudimos educar siendo niños porque como sociedad no somos capaces de llegar a un acuerdo tan básico como qué es lo que vamos a permitir que o sea, qué es lo que vamos a permitir que forme criterio en nuestros jóvenes y en nuestros niños y niñas. Entonces, yo ahí sí, pues, podré sonar de nuevo muy dictatorial, pero yo creo que ahí estamos teniendo una deuda enorme como sociedad y que estamos siendo demasiado permisivos y no tiene nada que ver con ser mojigatos, con ser moralistas, no, nada de eso, pero es con, ya que somos adultos, ya que tenemos las herramientas y los informes para saber que eso le hace daño a la psiquis de las personas, ¿por qué lo estamos dejando ahí? O sea, si podemos controlar que o por lo menos poner unas leyes para que las personas no consuman licor antes de los 18 años, para que un montón de cosas porque sabemos que le hace daño a la salud de las personas, porque entonces sí tenemos que dejar que estos mensajes estén ahí a la orden del día cuando nuestros hijos consumen una red social o prenden la radio, etcétera. Entonces, creo que ahí estamos perdiendo una pelea y que la estamos perdiendo por miedo y por cobardía a dar como se debe el debate sobre la libertad de expresión. Muchas gracias, Claudia. Una interpelación muy interesante a nuestro lugar como pedagogas y pedagogos en una institución como la escuela, ¿no? En donde, por ejemplo, el currículo también se disputa las maneras en las que se organiza y jerarquiza el conocimiento, pero también quien lo produce históricamente. Entonces, quien seguía en la palabra, vamos voy a hacer una pequeña moción porque vamos terminando el espacio. Entonces quisiera que además las tres personas que faltan por intervenir nos contaran además si creen, digamos, de esto de los estereotipos, también si consideran que se ha avanzado, digamos, en materia de igualdad de género en el campo educativo, ¿no? Entonces, para que podamos juntar las dos preguntas. Bueno, creo que tenía yo la palabra, ¿sí? Bien, Sí. yo creo que, digamos que esta pregunta muy a propósito de la obra, pero también de los propósitos que hemos venido gestando desde hace mucho tiempo alrededor de los estereotipos, pero que creo que Jessica en algún momento no lo planteaba y es, estos estereotipos también se han venido transformando en nuestra realidad, ¿no? Creo que también recogiendo un poco la intervención de la profe Amalfi, hay unas flexibilidades dentro de las propias construcciones que han venido haciendo los estudiantes, las estudiantes y les estudiantes en su práctica cotidiana. Y pareciera que es desde este lugar de un poco adultocéntrico
que hemos venido también reproduciendo también estas experiencias. Por supuesto que un poco lo que plantea Claudia alrededor de, en este caso, de estas industrias musicales, pero que en el caso del trabajo que yo he venido haciendo alrededor de las redes sociales y el impacto en la construcción de subjetividades sexuales, lo que he venido también identificando es que hay hay todo un aparataje que está muy vinculado, por supuesto, a estas prácticas de consumo que también te están vendiendo unos nuevos estereotipos, ¿no? Y que creo que también hay que cuidarse un poco de esta pretensión, ¿no? En alguna propaganda les decía yo a mis estudiantes, y es, claro, ya te están vendiendo el maquillaje, ya te están vendiendo todos los productos que tú necesites de acuerdo con tus propias necesidades en el marco de tus diversidades, ¿no? Pero es como todo este discurso termina cooptándose para generar unos nuevos estereotipos que al final no están tampoco transformando las realidades en el sentido más profundo, ¿no? Creo que se ha venido avanzando, y esto debo decirlo que gracias al esfuerzo de maestras como la propia Malfi, como las personas que hacen parte de las diferentes redes, y que desde un interés muy genuino, pero también muy político, también en este rol como docentes, han venido generando acciones dentro de las instituciones, y estudiantes que también han venido trabajando desde allí. Allí un reconocimiento también a quienes hacen investigación desde los semilleros, desde el trabajo con jóvenes y de las redes mismas que siguen movilizando estos temas que están como en un cuartico aparte de la escuela, ¿no? Esta transversalización, un poco desde lo que planteaba al principio de este espacio, esta transversalización de la igualdad de género se nos ha quedado en una palabra, porque a veces en este concepto de lo transversal se nos desdibuja completamente, entonces no hay un espacio, no hay un momento para hablar de estos temas, y todavía, aunque sigue estando dentro de la Ley General de Educación y aunque sigue estando dentro de estas políticas educativas, la educación sexual como una cátedra obligatoria entre las instituciones, esto todavía sigue siendo un sueño, y asumimos que este ser sexuados, ser sexuadas, ser engendradas, pasa solamente cuando se llega a la adolescencia, ¿no? Es como si cuando uno naciera eso no pasara por ahí, y resulta que todos esos primeros estereotipos se van construyendo desde la primera infancia, ¿no? Una pregunta que yo les hago siempre a mis estudiantes es: ¿qué es lo primero que usted pregunta cuando alguien va a nacer? Cuando le invitan al baby shower. Y la primera pregunta es si va a ser niño o si va a ser niña, para ver de qué colorcito le va a llevar la ropita. Y ya desde ahí se empiezan a construir toda una cantidad de posibilidades o de restricciones en el caso de las niñas y de las personas que van en lo posterior a construir un género no binario, ¿no? Y es desde allí ya se generan unas limitaciones, una limitación tan elemental como la movilidad, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo diálogo incluso en las conversaciones con amigas, y es: las niñas no saben, no aprenden a montar bicicleta cuando están pequeñas, las niñas no juegan con carros, y estas cosas que parecen tan simples, tan normales, tan poco o banalizadas, como un poco planteaba la profe Malfi, pues terminan constituyendo unas barreras importantes en el ejercicio de las mujeres en los escenarios públicos, ¿no? Restringirnos a los escenarios privados como única posibilidad de existir, pues se empieza a construir desde la primera infancia. Eso no pasa simplemente en la adolescencia, en la sexualidad no nos acontece en la adolescencia. Entonces creo que en efecto se han hecho cosas, pero sigue siendo un tema que requiere de un trabajo, entre otras cosas, y ahí creo que el instituto tiene una labor colectiva también mancomunada con docentes, y es el ejercicio investigativo, el ejercicio de investigar sobre estos temas. En el caso curricular, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasó en la primera experiencia de construir materiales para hablar de esta transversalización e igualdad de género? Cuando nos fuimos a investigar para poder trabajar, por ejemplo, sobre las luchas independentistas y el rol de la mujer en estas luchas independentistas, nos dimos cuenta que no había material suficiente, que esa historia narrada era solo la historia narrada por los hombres porque no existía, y eso implica un trabajo, nos implicó todo un trabajo de investigación para poder empezar a reconstruir esos materiales. Así que es una tarea compleja, se han dado pasos, pero digo yo que son pasos que aún siguen siendo muy lentos para la manera en que están creciendo y que están asumiendo nuestros jóvenes, nuestros chicos, chicas, chiques, en vínculo también con estas relaciones que se establecen a través de los medios y a través de las diferentes industrias, ¿no? Entonces creo que todavía sigue siendo un reto seguir avanzando en este tema.
¿Y a través de qué medios, no? Yo creo que la obra de Claudia también nos pone, digamos, de cara a las formas, a los modos. Y aquí el arte tiene un papel protagónico. Nos estaba diciendo alguien en el chat, nos estaba recomendando una serie de libros a través de la literatura, ¿no? A través del cine. Creo que también es una relación importante y no, digamos, como un adicional, ¿no? Pensar el arte como estetiza también existencias múltiples y diversas. Bien, vamos a dar lugar a las dos últimas intervenciones para cerrar nuestro encuentro de hoy. Jessica. Gracias, Amanda. Pues a mí me parece pertinente recordar también que los estereotipos son una representación de ideas basadas en prejuicios y en desconocimiento, generalmente de un tipo de pensamiento dominante, y que de tanto repetirse en lo cotidiano se observan como algo natural. También importante decir que los estereotipos en general, no solo los de género, se sostienen en redes de afecto. Entonces yo empiezo a aprender estereotipos muy tempranamente en los escenarios primarios de socialización como la familia, los grupos de amistades, los grupos principales que frecuento, las iglesias, las religiones. Y eso es algo clave porque como están fundamentados en el afecto, en que me lo dijo mi mamá, mi papá, mi primito, mi amiguito, mi amiguita, entonces parecen, además de naturales, incuestionables e inquebrantables. Todas aquellas identidades que se salen de esos estereotipos, que realmente si nos ponemos a pensar somos la mayoría de personas, representamos un problema. Representamos un problema porque no estamos respondiendo a esas lógicas de un sistema y un tipo de ordenamiento de poder, que finalmente eso es lo que estamos disputando aquí, ¿no? Relaciones de poder que intenten ser cada vez más horizontales y más inclusivas y que reconozcan las diversas identidades, no solo en términos de género, sino en términos de clase, en términos de pertenencia étnica, en términos de nacionalidad también, porque hoy nos parece que todos los problemas que tiene Colombia entonces están representados en las personas migrantes y claramente Colombia tiene una serie de situaciones más complejas que anteceden estas personas, ¿no? Entonces, me parece importante mencionar, por ejemplo, estereotipos como que los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos en nuestras comunidades educativas, pero en la sociedad en general, están pensados más en términos de la anticoncepción y generalmente son dirigidas las posibilidades hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres. Pareciera que no hay una responsabilidad de los varones en este tema y eso es algo muy complejo porque sigue perpetuando a la mujer en este papel de madre. Pero es importante también como dar cuenta de que hoy por hoy cada vez hay más posibilidades de que las mujeres se replanteen este rol y hay muchas que hemos decidido no maternar, no ser madres, bueno, no sé si no maternar, pero no ser madres. Y en esa línea me parece clave que como docentes también reconozcamos esto dentro de nuestras estudiantes y la responsabilidad también, no solo en términos de anticoncepción, sino afectiva que implican los derechos sexuales y los derechos reproductivos y no reproductivos. Otros estereotipos que también vemos en la escuela y que afectan claramente el destino de las mujeres en su adultez es que las mujeres, las niñas ya en cuarto y en quinto están súper desanimadas con respecto a sus capacidades frente a las matemáticas. Y esto hace que de adultas, bueno, desalentadas completamente hacia las matemáticas, de adultas, hoy si vemos las tasas de mujeres que estudian y se gradúan de ciencias como física, química, matemáticas, ingenierías y tecnologías, pues claramente vamos a ver una brecha de género bastante alta y esto pues tiene que ver justamente con todo ese proceso educativo en el que hay una serie de estereotipos que afectan a nuestras niñas y a nuestras jóvenes. Estereotipos pues, más comunes sobre la forma de ser, de estar, de vestirse, las corporalidades que son muy importantes. Entonces, si no eres delgadita con tales características, si no eres rubiecita con el pelo planchadito, entonces no encajas. Y esas son cuestiones que afectan las identidades de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, y que tenemos también la capacidad de incidir en eso y vale la pena hacerlo.
Creo que también hay una cuestión muy clave y es el cissexismo, pensar que toda la sociedad está dominada por esta idea de la heterosexualidad normativa como norma y pensarnos que creemos que todas las personas son heterosexuales. Y ahí, digamos, hay un enorme reto y es en desmontar esa lógica porque esto nos permitirá también ver otras formas de vivir las identidades sexuales y nos permitirá también desmontar una serie de estereotipos que nos afectan hoy. Siento que también los estereotipos son nocivos porque no representan a otro tipo de mujeres y de personas, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres populares, mujeres no heterosexuales, y es un poco lo que decía Stephanie, al reconstruir un poco, intentar reconstruir ciertos hechos de la historia de nuestro país, nos encontramos con que las mujeres que están representadas son pocas y son de cierta, pues de cierta clase, de una clase concreta, y no pareciera que las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres campesinas no tuvieron ninguna participación ni contribución a nuestra sociedad. Entonces yo siento también que en Brujas, como libro, como tal, permite un reconocimiento de referentes mujeres a la sociedad en general, pero que les va a permitir a las niñas también identificarse y saber que pueden ser políticas, que pueden ser, que también el rol del trabajo de cuidados es un trabajo y es importante, bueno, como diferentes formas de ser mujer que no necesariamente están ancladas a estos estereotipos. Y ya para terminar, me gustaría como pensar en esto que tú planteabas, Amanda, de si hemos avanzado. Hemos avanzado, sí, pero nos falta un montón. Y en ese desafío es que estamos aquí también como apostándole a estos espacios, a posicionar estos temas, porque son temas que, como lo decía Claudia, le trabajamos y parece que damos un paso adelante y dos para atrás, pero es parte como de justamente pensar que los cambios culturales llevan tiempos, llevan casi épocas, y sentirnos también como partes activas de esas transformaciones. Yo siento que en lo educativo es importante que nos articulemos con otros paradigmas y con otras apuestas, con otras epistemologías, principalmente las del sur global, que involucren estos pensamientos y formas de vida de poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas, como parte del pensamiento que caracteriza nuestra identidad latinoamericana y colombiana en particular, y que reconozca esos conocimientos como conocimientos válidos dentro de la educación. Entonces, que en nuestras bibliografías, en las actividades que hagamos con nuestras estudiantes, podamos aportar más referentes afro, más bibliografía de población hecha por autoras o autores indígenas, por autoras feministas también, dejar de tenerle miedo a esa palabra del feminismo como si fuera, no sé, es peor ser feminista que ser delincuente. Entonces es como intentar también abrirnos un poco más a estas epistemologías del sur global que justamente tratan de visibilizar esas diferentes luchas de sujetos históricos que han estado, perdón, sujetos sociales que han estado históricamente o hemos estado históricamente invisibilizadas. Así es que bueno, Amanda, eso, muchas gracias. Gracias, Jessica. Pero además un dato, creo que Claudia no lo conoce, el resto sí, el magisterio es un gremio eminentemente femenino. Hay un gran porcentaje de mujeres, históricamente hay una feminización del magisterio, sin embargo, por ejemplo, las agremiaciones sindicales de los docentes, la mayoría son hombres. Siempre he hecho esa pregunta, siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Bien, profe Marlene, cierra usted hoy el evento. Gracias, Amanda. Bueno, voy a empezar un poco por lo último que decía Jessica del avance que tenemos, pues nosotros en la red somos unas convencidas y unos convencidos de que estamos avanzando, pues tenemos ahí enredados más o menos unos 60 docentes que están desarrollando sus experiencias en las escuelas con enfoque de género, de diversas experiencias, y encontramos también investigaciones que pues a veces nos desalientan,
Por ejemplo, una sobre representaciones sociales de lo femenino y lo masculino, donde nos muestra que estos estereotipos pues siguen ahí en la escuela, presentes, de que estos estereotipos sobre lo femenino aún están anclados a estas valoraciones tradicionales que se ha tenido sobre lo femenino y lo masculino, y en aras de eso es que desarrollamos pues todos estos tipos de experiencias los docentes en la escuela, pero encontrando en la escuela pues una cantidad como de obstáculos, no solo la música, como decía Claudia, como ese dispositivo que no ayuda a avanzar, sino también tenemos en la escuela pues otros, además de la música, pues está también los medios de comunicación, todo lo que están observando los estudiantes en sus casas. También tenemos un poco las familias, un poco dentro de esa lógica tradicional, dentro de esos estereotipos tradicionales, que en algunas escuelas hemos tenido pues hasta inconvenientes, ¿no? Vienen los padres que como así, profe, que usted está haciendo unos talleres, diciéndole a las chicas que revisen, que reflexionen sobre estas formas de ser, estas formas de pensar, que hay otras formas de ser. Entonces todo lo van llevando como a otro contexto, y encontramos como ese tipo de resistencias, padres de familia, la música que es muy apegada pues a los jóvenes, ya lo expresaba Claudia, es una música pues bastante fuerte. Hay algunas experiencias en la red sobre emisoras escolares y como los problemas que se han generado desde esas emisoras escolares, si bien con unos objetivos muy interesantes de trabajar la perspectiva de género y de desarrollar pensamiento crítico, también encontramos la parte de la música. Los estudiantes pues se pronuncian, ¿no? O sea, pues la emisora escolar, yo quiero escuchar reggaetón, ¿qué pasa? Que no ponen la música de los jóvenes, sino que están poniendo música, no sé, de los adultos, de que la profe que coordina la emisora. O sea, se tienen bastantes como conflictos por estas situaciones, porque pues falta muchísima sensibilización en la escuela, sobre todo en la parte de familias, porque los estudiantes, uno en la escuela puede trabajar sus ejercicios, sus cineforos, sus emisoras, bueno, toda la cantidad de experiencias que tiene la red, pero ahí afuera estas resistencias que no nos permiten pues como los resultados que queremos, pero sí somos convencidas de que estamos avanzando y que estamos trabajando fuertemente. Por ejemplo, en la parte de currículo, hay muchas propuestas de cómo abordar cada una de las asignaturas. Hay un trabajo también fuerte sobre el lenguaje incluyente y la apuesta fuerte para poder mover, por lo menos la red tiene esa apuesta de poder transformar esa cultura escolar, esta escuela que es bastante jerárquica y bastante estática, que no permite, no deja hacer cambios que la cambien, sino pues son cambios, pero que no la vayan a mover de donde está. Entonces eso nos ha sido pues difícil nosotros en aula, pero siempre tenemos la esperanza que estos roles, estos estereotipos de género, pues son sensibles a la educación, y que desde ahí es que podemos transformarla, y que la educación es esa herramienta para poderlo hacer. También a propósito de la obra de Claudia, una herramienta bastante interesante, trabajarla desde el arte. En la red también acabamos de cerrar un concurso que hicimos de arte, de las profesoras y profesores de arte, también creando herramientas para poder reconstruir un poco, repensar el sentido histórico que tienen las fechas emblemáticas, para poderlas trabajar en la escuela. Y también pues nos pensamos que tiene que ser desde esos otros medios, que como el arte, para poder llegar como decía Claudia, no es irnos contra
todos y generar unos conflictos, sino mirar cómo entramos de una manera amable a un tema tan resistente que encontramos en nuestras escuelas, en nuestras aulas y particularmente como en los adultos de la escuela. Es donde creo que más tenemos que trabajar, porque pues los niños y las niñas son bastante sensibles a todos los cambios y también como lo exponía Steffi, pues están ahí ellos y están construyendo esas nuevos, como avanzando en esos estereotipos, en esos nuevos estereotipos, pero a veces es todos los adultos de la escuela que no permiten como ese movimiento que se hace. Entonces, somos en la red unas convencidas y convencidos de que estamos avanzando en el campo educativo, pero que falta, igual que Jessica, falta mucho camino por recorrer, pero pues lo importante es no desfallecer y seguir en ese trabajo fuerte que estamos haciendo. Muchas gracias, profesora Marlene, líder integrante de la red de género en los colegios de Bogotá. Voy a darle la palabra a Marcela, porque creo que es justo. Estoy despidiéndome. Claudia, muchísimas gracias. El Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEP, está muy comprometido con el tema en esta administración. De hecho, estamos planeando un proyecto de investigación colaborativo, IDEP, universidad, colegios con grupos de investigación de maestros sobre el tema. Como decía la profe Malfi, persistimos e insistimos. Seguramente algo muy lentamente irá logrando, como ustedes bien lo señalan. La profe Marcela está por allí. Agradecerle a la red UACE la iniciativa y la invitación al instituto también para hacer este evento. Profesora Marcela, un minutico para cerrar. El chat también estuvo conversado. Bien, no sé, creo que se salió. La profe Marcela Bogotá la tenía como, pero ya no la veo, se debió haber desconectado. Bueno, es una lástima. Entonces, agradecerles nuevamente, por favor tengan un buen resto de tarde y muchas gracias por todos los aportes. Muchas gracias a ustedes. Ahí les dejé mi correo por si quieren contactarme, que podamos trabajar conjuntamente. Esta hora, pues ya les conté cómo la hice, pero yo creo que como una idea de qué tantas cosas podemos crear y podemos hacer en función de cuáles son las necesidades específicas y cuáles son los públicos específicos. Por supuesto que como decía Marlene, no Marlene, ya no me acuerdo quién, perdónenme, decía, no hay mujeres negras ahí representadas, no sé qué, sí, es un reto pues, no puedo contratar 20 actores para poder representar como a toda la población, pero el libro tiene, como les dije, 80 mujeres y allí hay mujeres afro, hay mujeres indígenas, hay mujeres campesinas. Bueno, en fin, creo que yo me siento bastante tranquila de haber mostrado en el libro una diversidad. Y bueno, fue como ese primer experimento de llevar este tema de género al arte desde mi conocimiento y por supuesto que espero que los siguientes contenidos que yo genere, porque ahorita estoy trabajando en otro proyecto que se llama Muy Machito, que va a empezar siendo un podcast y después será un libro y espero también tener algún tipo de performance al respecto, pues por supuesto que espero acoger todo este tipo de retroalimentación porque desde luego a mí como creadora de contenidos me interesa que puedan llegar a los públicos de verdad cumpliendo el objetivo de influir y no que de pronto a la gente le quede el mal sabor de, ay, pero es que yo no me sentí representada ahí o no, es un poco difícil pues como tener en cuenta todo y darle gusto a todo el mundo, tenemos opiniones diferentes, pero me sirve mucho la retroalimentación de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, feliz noche. Muchas gracias a todas. Gracias, abrazos. Bueno, Muchísimas gracias. hola Jessica, chao. Chao. Qué bueno verte, Jessica, hace tiempo. Cariños, Marlene. Bueno. Bueno, muchísimas hasta luego, gracias. Bueno, antes de que, gracias. o más bien en el cierre, también agradecer a
a varias personas que están acá también de la Red UA que se han manifestado. Y bueno, por supuesto, a quienes hicieron parte de este encuentro. Muchísimas gracias y también vamos a dejarlos por acá los correos por si hay alguna inquietud que podamos seguir avanzando a partir de estas intervenciones en el chat. Muchas gracias y feliz noche. Chao, gracias, Steffi.